a introducirnos. Ustedes ya tienen el PowerPoint subido al aula virtual con audio. Recuerden, cada presentación de las constantes vitales, cada por tiene audio, así que pueden escuchar a las veces que gusten, las veces que quieran. Igualmente siempre quedamos para consulta, ustedes lo saben. Y aprovecho este espacio que robo unos segunditos para comentarles, ya que los alumnos de enfermería básica son común y troncal con que no molesten. Chicos, traten de cerrar ahí el audio, así podemos escuchar uno solo. Les comentaba, ciencias biológicas, este viernes a las 14 horas nos vamos a juntar, vamos a tener clase con Cisti y el tema va a ser aparato circulatorio, la introducción. Es bastante largo, así que por favor participen, va por comisiones, yo les dejé en la aula virtual el mensaje, es 30 minutos por cada comisión para que todos tengan la introducción ese día y luego vemos cómo distribuimos. Después va piloto con biológica, a ver cómo nos va. Bueno, introducción a signos vitales. Esto es una de las tareas y uno de los roles más, no sé si más importantes, pero es el que mayor frecuencia realizamos los enfermeros, que es valorar las constantes vitales. Yo ya les comentaba a los chicos que uno siempre va a escuchar en la jerga común, o por ahí uno toma como vicio la palabra que va a tomar constantes vitales. Nosotros no tomamos, no, siempre valoramos constantes vitales y esto está referido a la primera etapa del PAE. Recuerda que tienen que hacer el TP. Bueno, en la primera etapa del PAE hay el primer paso, o la primera etapa es la valoración. Allí recolectamos datos. Y justamente aquí en constantes vitales vamos a recolectar muchísimos datos. La mayoría de ellos, o casi todos, van a ser datos cuantificables, medibles, ¿sí? Porque lo vamos a obtener en valores y lo vamos a clasificar acorde a grados centígrados, la unidad de medida, milímetros de mercurio. Pero realmente todos estos datos que recolectamos van a ser datos objetivos, presten atención, objetivos que ustedes van a poder ubicar luego en los patrones. Previo su interpretación. Es tan importante para el enfermero saber la técnica correcta para valorar una constante vital como también la interpretación de ese dato. Piensen ustedes, de nada no sería útil que yo valore la tensión arterial y obtenga un valor de 140-90, que estaríamos hablando de una hipertensión, si yo no interpreto ese dato, si yo no sé los parámetros normales de cada constante vital. No solamente es importante, como les digo, la técnica, que la vamos a ver más adelante, no se angustien, eso vamos a ver cuando ya nos podamos juntar, si Dios quiere que va a ser pronto, o veremos cuándo. Es tan importante el valor, saber la técnica, cómo interpretar el valor en su clasificación. Los signos vitales, ¿qué son? O las constantes vitales, que también lo pueden encontrar en la bibliografía. Recuerden que siempre nosotros, todos los PowerPoint, todas las presentaciones de la cátedra, siempre hacen referencia a la bibliografía obligatoria. Con esa nos manejamos, ese es el punto común que tenemos. Los signos vitales o constantes vitales son manifestaciones que uno las puede percibir a través de las funciones básicas del organismo. Porque si vamos a biológicas un ratito, recuerden que el cuerpo, el organismo, está siempre en constante homeostasis, siempre se busca el equilibrio. Frente a cualquier amenaza externa o interna propia de la persona, busca restablecer, ¿sí? Busca restablecer esta homeostasis a través de varios fenómenos. Y entonces nosotros, las constantes vitales como enfermeros, nos va a ser útil al momento de poder percibir, ¿sí?, ese fenómeno o esa manifestación que presenta el cuerpo humano, el organismo, está dentro de las condiciones normales para que la célula pueda realizar todas las funciones, ¿sí? Recuerden que la célula es la unidad funcional y estructural del ser vivo, y es allí donde necesita un medio interno apropiado y adecuado, que tiene que funcionar en un equilibrio constante. Entonces los signos vitales me permiten a mí como enfermero obtener datos. En este caso, datos que pueden ser objetivos a través de los signos vitales, que yo no voy a poder medir. Y va a revelar justamente esto, la función básica del organismo. Si ustedes están atentos a las constantes vitales, que son 4, que ya las tienen más o menos de tener una idea, van a ver que cada constante vital va a reflejar el funcionamiento de un aparato o un sistema, nos va a dar la señal. Otra cosa muy importante para que tengan en cuenta,
Cuando ustedes valoren cualquier constante vital, temperatura, pulso, tensión arterial, siempre recuerden que nosotros la valoramos en su modo de estudio y abordaje en forma separada, pero estamos abordando la totalidad de cómo funciona este organismo. Si yo tengo un paciente con hipertermia, ¿sí?, con un valor elevado de temperatura corporal, seguramente las otras constantes vitales están alteradas. Tengo un paciente con dolor, lo mismo. Otro punto antes que pase la segunda diapo. Recuerden siempre que cuando yo valoro una constante vital, es importante también la entrevista previa al paciente. ¿Sí? Si toma medicación, si está en un centro de salud, si la persona vino en colectivo, si vino caminando, ¿sí? Siempre dejarle unos minutitos, ¿sí?, como para que descanse, o la entrevista previa. Siempre recuerden que en la misma persona ustedes pueden valorar la misma constante vital, el mismo signo vital, y durante un día seguramente va a tener alteración. Esto se debe a que ustedes toman la constante vital durante las primeras horas de la mañana, va a ser diferente a los valores del resto del día. Porque en la mañana todavía el organismo, ¿sí?, el metabolismo se encuentra en el metabolismo basal, que eso es lo que ustedes leen y que por ahí les cuesta comprender. Todas las funciones vitales, las funciones básicas del organismo se encuentran como en un modo on, digamos, ¿sí? O sea, está en estado de reposo, teniendo funciones vitales. A partir de que la persona empieza con la actividad, ¿sí?, o empieza el inicio del día, como ustedes en este momento ya han desayunado, se han alimentado, se han preparado, si ustedes se hubiesen valorado alguna constante vital al inicio, y del día recién se levantar, va a ser diferente seguramente ahora o unas horas después. Bien. Signos vitales, en esta diapositiva es lo que yo les comenté en forma oral hace un ratito, sí, reflejan el estado fisiológico, las funciones vitales del organismo, los órganos que trabajan, los órganos receptores, que son los que tratan de justamente mantener la homeostasis. Los signos vitales, lo importante es que los signos vitales le van a reflejar a usted de manera casi instantánea o inmediata algún cambio funcional en el organismo. Por eso es un buen indicador, es una buena herramienta que tienen que saber emplear y interpretar. Frente a cualquier cambio, ustedes registran y comunican al equipo de salud. Equipo de salud, sus colegas, el médico. Y siempre socializar ese dato. Bien, los signos vitales decimos que varían de un individuo a otro también, puede ser por la raza, puede ser por peso, puede ser por enfermedades propias, y en diferentes horas del día. Signos vitales, miren, acá siempre nosotros enunciamos 4 que son los que la bibliografía nos reconoce y son temperatura, frecuencia respiratoria, tensión arterial y pulso. ¿Sí? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuál es el órgano que regula cada constante vital, diríamos que el hipotálamo, ¿quién lo va a regular? No, la temperatura la va a regular el hipotálamo, ¿sí?, a través de un centro regulador que se llama el termostato. Funciona como un termostato en el cuerpo. La frecuencia respiratoria más o menos irán pensando que puede ser el bulbo raquídeo, ¿sí? La tensión arterial y el pulso está referido al aparato cardiovascular, ¿sí? Es decir, que va a tener que ver mucho más adelante cuando veamos el viernes, ¿sí?, y veamos aparato cardiovascular, vamos a ver cómo a través de ciertas hormonas y a través de quién es el que regula la tensión arterial y el pulso, ¿sí? Constante, que no es una constante vital, pero que seguramente ustedes cuando vayan al ámbito práctico hospitalario concretamente lo van a ver en la hoja de indicaciones médicas, que le van a colocar el médico valore la saturación, valora saturación. La saturación se tomó como un quinto signo vital, pero en determinadas condiciones del paciente. ¿A qué me refiero y qué es la saturación? La saturación es un método en el cual se utiliza un aparato que se llama oxímetro de pulso, que contiene, el oxímetro de pulso se coloca en cualquiera de los dedos, pero generalmente va en el dedo índice, ustedes lo van a colocar ahí. Es un monitor muy pequeño, ya sea que sea un monitor portátil o un monitor de pantalla, un monitor grande, y les va a surgir los valores de frecuencia cardíaca y la saturación. Lo que mide este aparato a través de un sensor
¿sí? Va a medir la cantidad de hemoglobina que está saturada en el glóbulo rojo. Recuerden, ¿quién aporta oxígeno en los glóbulos rojos? ¿Sí? La hemoglobina es la que se está saturada acorde a cómo el paciente esté su función respiratoria. Entonces ustedes van a encontrar valores normales de 95 a 100, siempre teniendo en cuenta la característica del paciente. ¿Cuándo se lo van a indicar que saturen? Eso se realiza a través de estos ratitos, ¿sí? Y que después ya lo van a conocer, o yo les subo imágenes si les interesa. Cuando realmente el médico lo va a indicar en aquellos pacientes que tienen alguna patología respiratoria, en aquellos pacientes que tienen algún tratamiento con oxígeno, ya sea a través de un dispositivo como puede ser cánulas nasal, puede ser una bolsa con reservorios. Vamos a ver más adelante todo lo que es oxigenoterapia, pero yo creo que me entienden que un paciente que recibe una ayuda de oxígeno, y a través de algún dispositivo, es importante que el médico también y nosotros sepamos bien cuánto oxígeno está llegando realmente al glóbulo rojo y a la hemoglobina, que es la que va a aportar el oxígeno a todo el organismo, ¿sí? Así que no se lo vamos a tomar en el examen. Yo simplemente les quería compartir esto porque lo van a ver, digo, lo van a ver en un futuro, que suele a veces pedir el médico la saturación de oxígeno. Bien, continuamos. Así como se registran los signos vitales, siempre recuerden poner la unidad de medida. Siempre se habla de temperatura en grados Celsius, acá está grados Celsius, en otros países se utiliza otra escala, que es la Fahrenheit. El pulso, les puedo traer ejemplos que es lo que está, ya les repito, es que Power está subido al aula virtual. Todos con audio, ¿sí? Lo escuchan y lo van a volver a escuchar. Vamos con frecuencia respiratoria. Primera constante vital que yo coloqué acá es frecuencia respiratoria. Bien, la frecuencia respiratoria tiene que ver con el proceso de respiración, ¿sí? Ya les comenté que el control de la respiración es realizado por el bulbo raquídeo y consta la respiración de dos movimientos o de dos etapas: inspiración y expiración. ¿Sí? Inspiración y expiración. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque cuando nosotros valoramos la frecuencia respiratoria, lo que vamos a contabilizar en un minuto completo, lo que vamos a contar en un minuto completo, son ciclos respiratorios. ¿Me escuchan? Ciclos respiratorios. Eso no se lo olviden. Un ciclo respiratorio consta de estos dos movimientos: inspiro y expiro. ¿Por qué? Porque yo inspiro el oxígeno del ambiente, ¿sí? Y lo que voy a exhalar es dióxido de carbono. Este proceso, que yo lo anuncio tan cortito, vamos a hablar después, más adelante, que es todo un proceso complejo, que se va a nivel de las células, ¿sí? Ventilación, perfusión, difusión de gases. ¿Qué hago? Inspiro cuánto oxígeno del aire ambiente. Y el aire ambiente tiene un 21% de oxígeno. Eso anótenlo bien, porque cuando veamos tratamiento de oxigenoterapia, vamos a ver cómo es la necesidad de oxígeno en aquellas personas que por algún motivo o patología requieren que yo como enfermero, con indicación médica por supuesto, le administre oxígeno. Entonces, ¿quién realiza el control de la respiración? El bulbo raquídeo, ¿sí? Él es el efector. Los dos movimientos que comprenden, inspiración y expiración. Cuando yo contabilizo la frecuencia respiratoria, lo que voy a contar solamente son ciclos respiratorios en un minuto. Inspiro y expiro un ciclo. Inspiro, expiro dos ciclos. ¿Sí? Así voy contando en un minuto completo. Bien. Acá no me voy a detener mucho, simplemente les puse esto de frecuencia, porque este es un repaso que ustedes seguramente ya habrán leído, ¿sí? Pero me interesa, como la constante vital habla de frecuencia respiratoria, es la cantidad de veces en un minuto que la persona realiza los ciclos de respiración. Ya les puse una definición, ¿sí? Se define como las veces que se respiran, ¿sí? Ciclo de respiración, se contrae y se expanden los pulmones, por eso inspiración y expiración. Lo que ustedes van a ver en la persona es el movimiento del tórax, ¿sí? Cómo se eleva y cómo se relaja, ¿sí? Inspiro, expiro. Esa valoración va a variar si hay pacientes que están complicados. Si un paciente tiene o le manifiesta dificultad al respirar, disnea, ustedes ven que utilizan músculos que no se utilizan normalmente en la respiración. Ustedes piensen cómo respiran, ¿ves? Respiran con una respiración armoniosa.
armoniosa, los músculos no están utilizando el esfuerzo extra del músculo para ingresar el oxígeno y para exhalar. Hay personas y pacientes que ustedes van a ver que el esfuerzo respiratorio se da tanto en la inspiración para introducir, ¿sí?, el aire, el oxígeno, como también para sacarlo al final de la expiración. Esto lo van a ir viendo, no sé, yo les voy adelantando un poquito como para ponerle un condimento más a esto, pero bueno, sepan que la frecuencia se define así. La profundidad es lo que yo les comentaba. Si yo observo, fíjense, estoy utilizando en la valoración, vayan al PAE, nos llevo al PAE, proceso de atención de enfermería, nos llevo a la recolección de datos. Fíjense, observo yo, enfermero, el movimiento del tórax, ¿sí? Mayor o menor expansión según los diámetros torácicos. Entonces van a tener, que puede ser una respiración normal, como seguramente es la que ustedes están haciendo en este momento, una profunda o una superficial, ¿sí? El ritmo tiene que ver con la regularidad e irregularidad, ¿sí? Digamos, los intervalos entre un ciclo y otro. Ustedes van a observar que un intervalo entre un ciclo respiratorio y otro puede variar acorde al paciente y acorde a su patología. Bien. Anoten, acá tenemos los valores, ¿sí?, los parámetros. Y esto yo siempre digo, y les recalcamos siempre con Vero y con Gloria. Parámetros. Cuando yo hablo de parámetros para todas las constantes vitales, yo hablo de rango, ¿sí? Es decir, de un rango que va a ser máximo y un rango que va a ser mínimo. Entre ese rango yo voy a obtener y me va a dar un dato y lo voy a ubicar, ¿sí? Son parámetros, no es que si yo no tengo tal valor ya está alterado. Yo voy a ubicar la valoración dentro de estos parámetros. Parámetros de frecuencia respiratoria, los parámetros de la presión arterial, de punto, etc. Frecuencia respiratoria normal, yo acá le había puesto de 14 a 16 por minuto. Yo no sé si ustedes han podido contabilizar. Es difícil tomarse la frecuencia respiratoria a sí mismo porque uno generalmente está controlando la respiración, la puede alterar. Pero si valoran la frecuencia respiratoria de otra persona, traten de obtener ese dato y traten de ubicarlo, ¿sí? Yo acá les puse de 14 a 16 por minuto, pero ya permitido de 12 hasta 20 respiratorias por minuto. ¿Por qué les comento esto? Y también se los voy a comentar con respecto al pulso, ¿sí? Ustedes siempre piensen que las constantes vitales sí varían de un individuo a otro. Y también, por ejemplo, en un deportista, que yo les comentaba así a los chicos, un deportista con disciplina, ¿no? Yo les decía, tal como nosotros que salimos a dar una vuelta y ya, no. Un deportista con disciplina, alguien que practica la disciplina del ejercicio, ustedes van a ver que ellos siempre van a valorar las constantes vitales por debajo, o sea, muy mínimas, ¿sí? Debido al estado óptimo tanto del músculo cardíaco que está desarrollado como la ventilación, transfusión en la respiración. Entonces por eso se pueden encontrar con un deportista y valoran 12, ¿sí? No hay que ser aritmético, justamente es su condición física. Yo por eso les digo, y lo importante que decimos siempre en las cátedras, estos son valores, pero ustedes tienen que ubicar estos valores que obtienen acorde al individuo. Y ahí viene la parte de la entrevista, una buena observación. Pero tomen de 12 a 20 está perfecto. Bien, acá arrancamos ¿qué sucede cuando estos valores están alterados? Están por encima de 20 ciclos respiratorios por minuto. Vamos a hablar de taquipnea. Taqui, ya el prefijo taqui me tiene que quedar, porque puede haber taquicardia, taquisignia. Taqui es por encima, ¿sí? Por encima del valor normal. Y si yo tengo una frecuencia respiratoria menor a 12 ciclos por minuto, esto se va a denominar bradipnea. Siempre el concepto apnea tiene que ver con la parte respiratoria. Bradi, por debajo. Ahora, si yo valoro y la constante de la frecuencia respiratoria es normal, yo voy a utilizar el concepto que el paciente está euneico. Otro concepto también que lo incorporan, porque vamos a tener luego también la palabra eutérmico. Estaría dentro de las condiciones normales, ¿sí? Es lo que generalmente ustedes van a valorar. Un paciente euneico, un paciente taquipneico, un paciente bradipneico. Acá no quiero escuchar más que digan está agitado ni nada. No. Ustedes
van a utilizar el concepto correcto acorde al valor que ustedes van a utilizar. Ahí está, sí, ahí lo tienen, algunos conceptos. Me importaba también algunos conceptos técnicos que tienen, además de apnea, radipnea y taquipnea. Yo ahí les agregué disnea, ¿sí? Porque una de las consultas también que por ahí tienen dudas, ¿sí? Y justamente con el tema del TP de Pedro, otros trabajos prácticos más adelante, disnea es la dificultad que tiene la persona para realizar la respiración. Disnea, miren, fácil se van a acordar. Disnea, dificultad, las dos arrancan con di. Dificultad que tiene la persona para respirar. El dolor que a veces le va a referir que tiene una sed de aire. La persona debe decir, cuando ingresa, o ustedes van a dar a un paciente que todavía no tiene oxígeno, es decir, tengo sed de aire, como que le cuesta ingresar ese aire. Y ustedes van a observar todo, músculos accesorios trabajando, respiración forzada, posición de la persona más adelante cuando veamos posición, la posición que adopta la persona para poder ingresar en esa desesperación aire, oxígeno, ¿sí? Algunos se van a decir no solamente que tienen sed de aire, sino que también tienen dolor, como que les duele respirar. Entonces, ahí voy tirando datos, si están atentos que pasaron para el trabajo práctico, ¿sí? Sed de aire, la persona lo manifiesta, ¿sí? Si la persona lo manifiesta, ¿qué tipo de dato sería? ¿Objetivo o subjetivo? Yo les diría que sería subjetivo, lo refiere la persona, ¿sí? Yo no puedo ver que tenga sed de aire. Lo que sí observo, lo que sí puedo llegar a observar es la utilización de músculos accesorios, la postura que adopta. Pero cuando la persona me dice algo, me refiere algo a ella, es subjetivo en este caso, ¿sí? Que ustedes, por supuesto, lo van a corroborar después con las constantes vitales. Tiene sed de aire, tiene una disnea, ¿ese paciente va a ser médico? No, ¿sí? Seguramente va a tener otro tipo de respiración, ¿sí? Que va a tratar de compensar esta falta. Vamos ahora a temperatura corporal, ¿sí? Dejamos frecuencia respiratoria. Después al final, yo si tienen dudas les hago, porque ahora estoy en pantalla completa y lo veo. No quiero salir de acá y hacer macana, no veo si hay comentarios o preguntitas, pero después lo vemos, ¿sí? Temperatura corporal. Bien, vamos con temperatura corporal. Siempre nosotros definimos la temperatura corporal como el equilibrio entre la termogénesis y la termolisis. Me detengo ahí, me detengo en esta definición. Equilibrio, ¿sí? Recuerden que siempre las gráficas de metalografía está la balancita, ¿sí? Los platillos que buscan es equilibrio. Y ahí los llevo a una tasis, porque es importante que el cuerpo mantenga todo este medio interno en condiciones óptimas y que la célula tenga una temperatura adecuada. Piensen en una célula trabajando en un paciente, imaginen, en, no sé, 41 grados, por 38 grados centígrados, 38,5, ¿sí? El cuerpo lo que va a activar son órganos receptores, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sacarse ese calor de encima, porque la célula evidentemente va a consumir más agua, va a estar más lenta en sus reacciones. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos equilibrio. ¿Por qué? Porque busca la hemostasis. El cuerpo, chicos, es tan sabio en su naturaleza que trata primero de arreglárselas por sí mismo. Siempre trata de o avisar o te da signos y síntomas, ¿sí? Signos de lo que yo puedo medir, síntomas de lo que refiere el paciente. Entonces, este equilibrio, entonces yo digo, la temperatura corporal es el equilibrio. Yo ya me hago, pienso en todo esto, digo, tiene que mantener un equilibrio. ¿Entre qué y qué? Sí, entre la producción de calor, que es la termogénesis, fácil de acordarse, la temperatura, génesis, origen, ¿sí? Que van a la Biblia, el primer libro es la Génesis, se van a acordar fácil. La termogénesis, ¿cómo se da? Con ingesta de alimentos, todo aquello que produce calor, ¿sí? Ingerimos un alimento y el cuerpo, el organismo, lo transforma en nutrientes. Pero no es tan fácil. Si piensen, o si comieron una galletita, ¿sí? Uno la come esta galletita, pero fíjense en todo lo que pasa por el aparato digestivo, ¿sí? Todas las células que tiene que sacar, ¿sí? Todo lo que es nutrientes y no va a ser desechos. Un trabajo que también esto genera un gasto, ¿sí? De calorías, pero también produce calor. Nunca tienen que consumir calorías con calor. Ese es otro tema más adelante que vamos a ver. En conclusión, termogénesis se refiere a la producción de calor, digestión de alimentos, ¿sí? La actividad física,
todas aquellas ingestas de infusión, ¿sí? Todo lo que genera calor en el cuerpo. Mientras que la termolisis es la pérdida, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, un día, por ejemplo, como hoy, me parece que está frío, yo no salí la verdad, pero me escucho el viento, vamos a ver que hace frío afuera, ¿sí? ¿Qué hace el cuerpo en este momento si yo salgo afuera? Porque va a tratar de buscar ese equilibrio entre la termogénesis, entre lo que yo tengo de estufita dentro de calor, más el ambiente externo que me va a hacer perder calor. Entonces activa mecanismos de producción, ¿sí? Un órgano receptor, por ejemplo, cuando uno pica, ¿sí? O la famosa piel de gallina. Bueno, todos esos son signos, todas esas son manifestaciones del organismo para lograr ese equilibrio. No me puedo olvidar entonces que la temperatura corporal es el equilibrio entre la termogénesis y la termolisis. En esta diapositiva yo les puse ahí un dato accesorio, ¿sí? Que les va a servir, si cuando la producción de calor y su pérdida se equilibran de manera constante, ahí lo ve la balancita, los platillos están en orden, equilibrados, la temperatura se mantiene constante. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a repetir, recuerden, no es lo mismo la temperatura que yo valore en la mañana, que está el metabolismo basal, en el cual no hay tanta actividad, ¿sí? Como para hacer termogénesis, cuando la persona ya está en actividad física, o sea, inició su vida, ¿sí? La temperatura corporal se eleva, dice, cuando hay un desequilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Acá la temperatura corporal se eleva, pareciera que solamente se va a activar cuando hay una temperatura elevada. También se activa cuando hay hipotermia, ¿sí? Hipotermia cuando están los calores por debajo, ¿sí? Lo normal. Ahí también se activa, no solamente cuando hay una temperatura elevada, se activa siempre que hay un desequilibrio. Cuando hay una pérdida, trata de activarse para lograr ese equilibrio, porque la célula no puede trabajar en una hipotermia extrema, ¿sí? En una hipotermia, hasta cierta medida se puede. Después vamos a ver más adelante otros comentarios de biológicas, pero bueno, por el momento nos quedamos con esto. Después, si tienen alguna duda, me preguntan con la definición al final. Bien, vamos con los valores. Valores. Temperatura corporal, que saben que hay dos formas: axilar, ¿sí? Que la van a valorar en la axila, y la pueden valorar también en el recto. El recto es la última porción del aparato digestivo, ¿sí? Al finalizar, el recto es un órgano que está muy irrigado, muchos capilares, ¿sí? Por eso también yo les comentaba a los chicos ayer que también se pueden administrar fármacos, ¿se acuerdan? Los supositorios. ¿Por qué se colocan ahí? Porque también hay una red importante. El intestino grueso es un órgano que está con muchos capilares, ¿sí? Que es lo que permite, recuerden, la absorción de nutrientes, la distribución de agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un sitio que también farmacológicamente sirve para la absorción y distribución de los medicamentos. Y también es un indicador de la temperatura. Es distinto los valores que yo debo tener, ¿sí? No es el mismo un valor que obtenga la temperatura axilar a la rectal. Les comento, es muy raro que solicite que el médico indique. Solo con indicación médica yo a valorar la temperatura rectal. Siempre como enfermero valoro la temperatura axilar. ¿Cuándo el médico lo indica? Cuando quiero obtener una temperatura diferencial. Ahí yo les coloqué en la diapositiva. La temperatura diferencial es la diferencia entre ambas, ¿sí? La axilar y rectal. Él le va a dar unos grados centígrados y el médico valora. Es raro, pero por ejemplo, les puede solicitar el médico en alguna cirugía abdominal importante o en algún otro indicio que tenga un diagnóstico presuntivo y requiera para ello un valor de temperatura corporal recta, ¿sí? Parámetros normales. Acá noten, porque muchos suelen preguntar con respecto a si de 36 grados a 38 es un parámetro normal. Sí, suena un poco así como 38 grados todavía es normal. Y aclaro una cosa que también fue una consulta de ayer. Nosotros siempre, y por valores, lo hablamos en el adulto, siempre en el adulto. Enfermedad básica, trata el adulto sano. No ve el paciente, ni la persona enferma, ni de otro tipo de grupo etario. Todo esto es para adultos. No es para pediátrico, no es para lactante, no es para escolar, menos todavía para neonato. Siempre el adulto. Bien, de 36 a 38 grados centígrados. Antes, miren que las cosas van cambiando, se van modificando,
Antes había un concepto que se utilizaba como febrícula, ¿sí? Que arrancaba generalmente a partir del 37.1, 37.3 hasta 37.9, que se hablaba de como que era un valor que había que tener en cuenta porque estaba próximo a un registro febril, ¿sí? Nosotros actualmente, como lo vamos a valorar, el parámetro normal de 36 a 38 grados. ¿Por qué? Porque hasta 38 grados todavía la célula, en realidad hasta 37.9, ¿sí? 38, la célula todavía puede, digamos, de cierta manera equilibrar y mantener la termogénesis y la termólisis. Entonces es una temperatura adecuada aún para la célula. Ahora ustedes me dicen, ¿qué pasa si yo valoro a una persona? Vamos a ir, por ejemplo, al hospital alvear, ¿sí? Valoro a una persona y yo registro, también si es lo que dije en el grupo Antares, es un adulto mayor, recuerden que el adulto mayor por ahí maneja un poquito menos los valores, el anciano, el adulto mayor, ¿sí? Pero ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, yo valoro y tengo en este momento valoré un 37.7. Bien, ahí piensen que ya, yo les comenté que los parámetros eran rangos, mínimo y máximo. Recuerden ustedes, como son enfermeros que van a valorar y van a estar atentos al seguimiento del paciente, si ustedes valoran ese 37.7, ¿qué les hace pensar? Que se está acercando a los 38, ¿cierto? O sea, al rango máximo ya. Entonces puede ser que o esté atento si la persona está sobreabrigada, ¿sí? Si a lo mejor ingirió algo en este momento, simplemente atentos, no es que esté en la temperatura corporal máxima, solo estar atento, ¿sí? Pero de 36 a 38 es normal, es decir, está eutérmico. Yo les puse entre paréntesis normotérmico o afebril. Para mi gusto el afebril no, porque sería sin fiebre, no me parece que sea. ¿Está eutérmico o normotérmico? El normo también a veces lo utilizamos para presión arterial cuando decimos normotérmico. Entonces, eutérmico 36-38 grados centígrados, ¿sí? Bien, por encima, hiper, ¿se acuerdan? Hiper, que es el prefijo por encima, vamos a decir que el paciente está hipertérmico o está piréxico. Cuando valoro de 38 a 40 grados centígrados. Fácil de acordar si hipertermia o pirexia, porque yo les comentaba también ayer que los graves que vienen para la fiebre, ¿sí? O ustedes tienen algún prospecto, va a decir antipirético, ¿sí? Contra la pirexia, contra la fiebre. Entonces, hipertérmico o piréxico de 38 a 40. Bien. Acá, ¿qué pasa cuando ya por encima de los 40 grados centígrados? Imaginen, ya 41 grados centígrados un paciente me va a dar muchos signos y a su vez síntomas, ¿sí? Ahí se va a empezar a activar todos los mecanismos de pérdida de calor, que son 4, vayan pensando, ¿sí? Acá ya el cuerpo está diciendo, bueno, tengo que activar mecanismos extra porque no puedo sacar tanto calor que tiene el cuerpo. 4 mecanismos. ¿Cómo lo llamo? Por encima de 40 grados centígrados, hiperpirexia, hiperpirexia. Ahí lo tienen que tener bien en claro. Por encima de los 40 grados centígrados. Piensen en esa célula, ¿sí? Digamos, no noten esto, pero en realidad se está cocinando la célula, está sobrecalentada. O sea, ahí, por eso ustedes van a ver que etapas de la célula, ¿sí? Luego, vamos a tener, si tenemos un valor por debajo de lo normal, de los 36 grados, hipotermia. Acá también yo les voy a hacer una aclaración con hipotermia. Si yo valoro a una persona, también vamos al hospital alvear o al hospital regional, donde ustedes quieran en este momento imaginarse. Vamos a suponer que ustedes entraban en el turno de las 6 de la mañana y 6:30 valoraron a una persona y obtuvieron como valor de temperatura corporal 35.7, 35.8, ¿sí? Ustedes inmediatamente van a ver que es un valor por debajo de lo normal. Si ustedes ven, uy, está por debajo de los 36, es hipotérmico. Yo les recomendaría que primero vean la hora de la mañana, como yo les comentaba, relacionen con la parte biológica, está el metabolismo basal, ni siquiera está activo. Esperen un ratito más, ¿sí? Esperen un ratito más, exceptuando que ustedes valoren que hay más signos y síntomas, ¿sí? Que la persona esté en hipotermia. Pero siempre piensen, lo ubico en el horario del día, espero, vuelvo a controlar.
Hay algo que yo les quiero decir que es importante. Ustedes como enfermeros pueden valorar las constantes vitales las veces que ustedes crean necesario. Las veces que crean necesario. Y aún más cuando les llama la atención un valor. Si yo no puedo dejar un paciente con una hiperpirexia de 41 grados, lo anoto y no le tomo más la temperatura, ¿sí? O no lo comunico al equipo de salud, porque seguramente el médico va a indicar algún tipo de tratamiento para bajar la fiebre, ¿sí? Yo, enfermero, inmediatamente lo que puedo hacer como una acción independiente es buscar las formas de pérdida de calor. ¿Sí? Ya vayan pensando conducción, convección, radiación, evaporación, ¿sí? Porque ya ahí actúa en forma ya independiente, ya como una medida para bajar. Aviso al médico completo, eso con fármacos, y luego no es que me relajo y digo, yo ya hice los medios físicos, ya le administré el fármaco y no vuelvo a registrar más. ¿Sí? Importante para toda constante vital, yo lo digo acá en temperatura corporal, pero en todas, ¿sí? Bien, avanzo, tipos de fiebre. Los tipos de fiebre, a ver, ya tendrían que saber aproximadamente más o menos por qué valor estamos hablando. Decimos lo normal, de 36 a 38 grados, ¿sí? Acá ya estoy hablando de más, ¿sí? Bien, tengo el intermitente, remitente, reincidente y constante. Bien, se van a acordar fácil. Miren, siempre la profe Gloria igual lo dice y se lo tome de ella. El intermitente, fíjense, es como que, ¿vieron las estrellas que titilan? ¿Vieron? Imagínense una estrella que titila, ¿sí? Que alterna intervalos, ¿sí? Alterna intervalos de mayor luminosidad con menos luminosidad. Bueno, intermitente, a mí se me ocurre este ejemplo, puede haber mejores. Intermitente es aquella curva, ¿sí? Curva de temperatura corporal que ustedes van a valorar en el paciente y ustedes van a encontrar con valores de hipertermia, ¿sí? Alternados en la misma persona y a lo mejor durante el mismo turno de 6, de 8 horas o en el mismo día, con periodos de temperatura o normales o hipotermia. ¿Me siguen? Profesora, ¿me permite un mensajito? Sí. Hay una estudiante que se identificó como Gloria, que tiene el micrófono abierto y se escucha a niños que hablan fuerte, una niña que grita, interfiere todo el tiempo en el relato y se entrecorta y se va perdiendo tu audio. Ya le escribí por la ventanita, pero capaz que no lo pudo leer, y le voy a pedir por favor que cierre su micrófono. Ya identifiqué que está registrada como Gloria. Como Gloria. Gracias, Gloria. Gloria, entonces silencia el micrófono, ¿viste? Trata de ubicar ahí el dibujito del micrófono y apretarle. Cosa que podamos escuchar todos. ¿Sí, Gloria? Gracias. Bueno, intermitente. Entonces decíamos que alternar intervalos de hipertermia, ¿sí? De temperatura elevada con temperatura normal o hipotermia. Ustedes vayan al comportamiento biológico de ese organismo. Piensen el desgaste que tiene de alternar valores importantes de temperatura corporal con un valor a veces incluso de hipotermia. Atenta a las acciones de enfermería, y yo ya tengo que pensar acciones de enfermería. Bien, el tipo de fiebre remitente o recidivante. Acá lo que van a obtener también es una fluctuación, es decir, van a tener variaciones en la temperatura corporal por más de 24 horas. Siempre va a ser por encima de lo que nosotros consideramos normal, ¿sí? Acá realmente son 2 décimas de grado, pero siempre va a ser por encima de lo normal. Acá, cuando dice más de 24 horas, yo me estoy acordando, no sé si los comenté a ustedes ayer, hay registros en algunas instituciones de enfermería que, bueno, yo les digo la verdad, no lo he visto en donde yo trabajo o donde he trabajado, pero que lo implementan. Es una hoja de enfermería en la cual se registra una curva de temperatura corporal. Entonces, ustedes reciben la guardia y pueden ver la curva del paciente en el turno anterior o incluso del día anterior, ¿sí? Porque el cuidado es continuado. O sea, ustedes arrancan en un turno, pero tienen que saber el paciente qué valores constantes vitales tuvo, bueno, el turno anterior, el día anterior, en el turno anterior. Entonces, este tipo de gráfica, que con una ficha y una coordenada, va registrando, ¿sí? La enfermera registra la hora y el valor que obtuvo, y se va trazando una curva, y es muy bueno porque uno ve
claramente esta clasificación, o por lo menos puede identificarla en algún momento del turno. Otro tipo de fiebre reincidente, sí, o recurrente. Acá reincidente también fácil de acordarse, es aquella persona que por ahí comete algún delito penal y tiene libertad condicional o lo que sea y vuelve a reincidir, vuelve otra vez a cometer el delito. Dice que es reincidente. Y lo relaciono con este tipo de fiebre como para acordarme. ¿Por qué? Porque acá alterno periodos cortos de hipertermia, temperatura alta, elevada, corporal, y lo voy a intercalar con periodos cortos de 1 o 2 días. Fíjense acá, 1 o 2 días de la temperatura corporal normal. ¿Sí? Estos pacientes son engañosos, ¿por qué? Porque ustedes van a observar que va a tener hipertermia por momentos, pero luego 1 o 2 días va a tener temperatura corporal y luego reincide otra vez en hipertermia. Por eso por ahí es lindo implementar antes en su libretita algún tipo de curva, estaría bueno por ahí, me surge ahora la idea, pero bueno, eso lo haremos más adelante. El tipo de fiebre constante, ese es fácil, se mantiene dentro de, fluctúa, dice, mínimamente, pero siempre permanece por encima de la temperatura corporal elevada, ¿sí? Fluctúa mínimamente, entonces voy a tener un paciente con 39,2, 39,4, 38,5, ¿sí? Siempre se mantiene dentro de la hipertermia o hipertiresia. Bien, mecanismos que regulan la pérdida de calor. Yo creo que cuando nombré formas de cómo puedo intervenir como enfermero en forma independiente, se les ocurrieron estos 4: conducción, convección, radiación, evaporación. Rapidito, porque está el audio, vieron que está el micrófono ahí, y yo les hice un ejemplo, la definición de cada uno, ¿sí? Un ejemplo de conducción, les tiro un ejemplo, así lo hacemos más ágil. Conducción, ustedes tienen un paciente con hiperpirexia. Yo, enfermero, lo que puedo hacer es, mediante el contacto, ¿sí?, de diferentes superficies, una más fría y la otra más caliente, sería el caso, por ejemplo, de sumergir una toalla, o algún tipo de apósito, lo que ustedes tengan a mano, ¿sí?, para poder colocar sobre la frente o en las axilas, de tal manera que lo que yo le coloque al paciente, ojo, no es que le van a poner, yo siempre digo, un gel frío directo sobre la piel, o sea, piensen que también el cuerpo tiene que tener un proceso. Ustedes no pueden, solo en casos muy extremos que yo lo he visto en pediatría, cuando tengo que llevar a un paciente hipotermia, se coloca algunos pacientitos, esto como un dato nada más, no lo tomen. Por ejemplo, a veces se lo sumerge, ¿sí?, en alguna bañadera con hielo, pero son casos extremos con indicación médica, ¿sí? Pero ahí también están utilizando, es un ejemplo, si lo quieren, de conducción, ¿sí?, de contacto de moléculas, ¿sí? Entonces, un ejemplo de conducción, aplicar paños fríos, ¿sí?, sobre la frente o en las axilas. Convección. La convección, por ejemplo, es cuando la persona busca abanicarse, ¿sí?, cuando yo puedo abrir, no sé, la ventana como para que circule aire en la habitación, ¿sí? Eso también ayuda a que pierda calor la persona. Bien, la radiación es la pérdida, ¿sí? Es una forma de pérdida de calor que dice en forma de rayos infrarrojos, ¿sí? Es lo que emite el calor propio de la actividad de las células, ¿sí?, que yo no lo puedo ver, pero cuando ustedes arriman a alguien, ustedes saben que, por ejemplo, si están en una habitación y son muchos y dicen qué calor, es porque cada cuerpo emite por sí, el cuerpo vivo emite calor. Entonces, en la radiación lo que ustedes pueden hacer, ¿sí?, para ayudar a que la persona pierda calor, es a lo mejor desagregarlo un poquito, quitar algo de ropa de cama, ¿sí?, o ponerlo mucho más fresco, de tal manera que el cuerpo pueda irradiar el calor. La evaporación es el sudor, ¿sí?, es la pérdida de calor por sudor, ¿sí?, es la transpiración. Yo no sé si ustedes alcanzaron a escuchar este PowerPoint donde está cómo se comporta la fiebre, las fases de la fiebre. Léanlo, mejor dicho, escúchenlo porque está el audio. Escúchenlo porque pueden ir relacionando cada fase de la fiebre con cada uno de estos o más. Así que los invito a hacer eso. Háganlo porque les va a servir para algunas preguntas que tengan a desarrollar, ¿sí? Bien, vamos con pulso. Acá ya entramos en aparato cardiovascular, ¿sí? Acá vamos a ver
pulso y tensión arterial. Una cosa que siempre confunden los alumnos, es como que hacen una mezcla de hermandad ahí, es la definición de pulso con la definición de tensión arterial. ¿Por qué? Seguramente, creo yo, porque ambos reflejan y valoran el estado del aparato cardiovascular, ¿sí? Arrancamos con una definición simple de pulso, ¿sí? Profesora, no está acompañando el avance de las diapositivas del PowerPoint con tu relato. Ahora sí, ahora llegaste a pulso. Se había quedado con los valores normales en temperatura corporal. Pero igualmente no te interrumpí porque es el mismo Power que vos dejaste grabado en el aula. O sea que los chicos lo van a poder volver a mirar en el tiempo que ellos dispongan y van a volver a retomar estos conceptos que te están escuchando. Así que ahora sí, ahora está lo que corresponde a pulso. Perfecto, gracias Gloria. Tal vez cuando, espero un ratito cuando paso de diapositiva, lo mejor. Bien, pulso entonces, es una onda pulsátil, y ahí me detengo. ¿Por qué digo onda pulsátil? Fíjense en el corazoncito que tiene ahí el corte, fíjense en que por este órgano, por este músculo circula sangre, siempre saben que circula sangre. Esa sangre, justamente para moverse y para circular, necesita que alguien le empuje, ¿sí? Si no sería un líquido en reposo, y esto es una teoría de líquidos en movimiento, ¿no? Ahora cuando vamos a aparato cardiovascular vamos a ver algunas leyes de la física que esto habla de líquidos, ¿sí? En movimiento. En este caso serían líquidos en movimientos en aparatos cerrados, ¿sí? Justamente yo digo, si esa sangre se tiene que mover, ¿sí? Se tiene que mover, alguien la tiene que empujar, alguien tiene que hacer de bomba, es el corazón, pero concretamente es una pared o una de las cámaras que tiene una pared especializada en su tejido, que es el ventrículo izquierdo. Si yo les pregunto, hacia modo de a ver si más o menos saben responder, no es necesario que lo suban, simplemente piensen en su cabeza, la idea es que ustedes me acompañen en la clase. ¿Qué vaso importante nace en el ventrículo izquierdo? Y yo estoy seguro que la mayoría va a empezar a ver, pero es la arteria aorta, ¿sí? La arteria aorta nace en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué me detuve en describir el ventrículo izquierdo? Le dije que tiene un tejido especializado, ¿sí? Es más, fíjense en el dibujito, si ustedes observan, se ve claro que el ventrículo izquierdo, ¿sí? El ventrículo izquierdo tiene más engrosadas sus paredes. A ver si puedo señalarle. Miren, ven que acá tiene como más grueso, mayor cantidad de tejido especializado. ¿Por qué? Porque necesita mayor cantidad de fuerza para poder contraerse, para poder expulsar la sangre que la tiene alojada ahí, a través de un vaso que se llama arteria aorta. Entonces ahí yo entiendo por qué es pulsátil, por la contracción del ventrículo izquierdo. Se contrae y se relaja. Si solamente se contrae, piensen que no habría una onda. Acá lo que tiene que haber es contracción y relajación, contracción y relajación. Con esto empujo el caudal de sangre, que por supuesto tiene una cantidad en milímetros, lo vamos a ver, ¿sí? Y que también tiene que tener una presión. Tiene que tener una presión para que pueda salir de ahí, desde ese ventrículo, ir a la aorta y recorrer todo el organismo, ¿sí? Piensen que esa arteria aorta se ramifica hacia arriba y hacia abajo, miembro superior e inferior, y las arterias que están alejadas de la arteria aorta se llaman periféricas. Fácil. Son arterias que van a la periferia, alejadas, ¿sí?, de la arteria aorta. Bien, ahí expliqué pulsátil y un poquito lo llevé a ondas. Entonces, si ustedes van relacionando y ustedes dicen, bueno, esta sangre que viaja de esa manera, ¿sí?, que viaja con presión, que viaja con movimiento, que viaja pulsátil, ¿sí?, ese movimiento hace que esa pulsatividad la realice, ¿sí?, mediante una gráfica, ¿sí?, que después yo se las voy a subir también a PowerPoint, que es una onda, ¿sí?, va en cola de onda, ¿sí?, no es lineal. Pero también hay otra cosa que uno tiene que tener en cuenta en esta onda pulsátil, es que viaja, esta sangre no viaja libre, viaja a través de un calibre, ¿sí?, viaja a través de un tubo, de un caño, ¿sí? En este caso es el vaso arterial, en la arteria. Esa arteria tiene una composición que la distingue de una vena, ¿sí?, que lo vamos a ver más adelante también, ¿sí?, pero que estas paredes de la arteria tienen cierta flexibilidad, ¿sí?, pero van a oponer resistencia.
piensen, cuando ustedes abren la canilla de su casa a mayor presión, ¿sí? Hagan el juego de abrir y cerrar la canilla, coloquen, ¿sí?, un globo y van a ver cómo se expande, ¿sí?, y cómo se retrotrae, cómo se expande y se retrotrae. Es decir, que el globo, las paredes de ese globo le ponen resistencia a esa presión que hay ahí. Lo mismo hace la arteria, chicos, lo mismo hace la arteria con la sangre, ¿sí? La sangre viaja a una presión, por eso podemos medirla, ¿sí? Pero en este caso, en la onda, lo que yo voy a valorar es cómo viaja la sangre a través de ese vaso, ¿sí? Y siempre, por favor, siempre con esta explicación, lo van a hacer en una arteria, no pueden valorar el pulso en una vena, porque es un vaso de retorno, es un vaso que, si bien maneja presiones, pero yo no puedo valorar nunca el pulso. ¿Por qué? En una vena, porque justamente la onda pulsátil nace en la arteria aorta y todas sus arterias de recorrido. Espero que lo hayan entendido. Piénsenlo así, traten de pensarlo así, llevar eso a algo práctico. Entonces, el pulso es una onda pulsátil, fácil de acordarse, pulso, pulsátil. Lo que va a ser pulsátil es una onda, ¿sí? Si tengo líquido en reposo no hay ninguna onda, está plano eso, Es la onda pulsátil de sangre que se palpa sobre una arteria, sobre una saliente ósea. Acá usan saliente ósea porque tenía el plano firme, para que yo pueda obtener, para poder, a través de los dedos, poder percibir, poder palpar y poder valorar el pulso. Bien, ahí estoy mostrando en la siguiente diapositiva los tipos de pulso. Ya te los mencioné. El pulso periférico lo voy a valorar ¿dónde? Y lo voy a valorar en todas las terminaciones del recorrido de la aorta, ¿sí? La aorta es como una gran carretera, ¿sí? Sale del corazón y ahí recorre todo el cuerpo. Piensen que tiene que llevar oxígeno a cada órgano y sistema, ¿sí? Luego se va a dividir más chiquito, ¿sí? Después vamos a ver que existen arteriolas, pero bueno, por el momento quedámonos con que el pulso periférico. Un ejemplo de localización de pulso periférico, vayan pensando, pulso periférico, piensen. Bien, pulso apical o central. Miren, este es re fácil, porque ya le está diciendo central. Ya me voy a la central de colectivos y ¿cuál es? Y es el corazón. Me voy a dónde, precisamente a qué ómnibus, y a la aorta, a la arteria aorta. Ahí tengo que valorar el pulso. Ahora dirán, ¿cómo voy a valorar ahí? Si no puedo ingresar. Bueno, es muy fácil. Utilizo el estetoscopio, lo valoro el pulso durante 1 minuto y escucho la cantidad de latidos por minuto, ¿sí? El tipo de pulso central o apical, también apical porque está en el ápice del corazón, si ustedes recuerdan el dibujito anterior, ¿sí?, donde está el ventrículo, ahí van a ver que es donde nace la aorta, ahí van a poder valorar el pulso apical o central. Ahora, importante, tienen que tener en cuenta que cuando yo utilice las denominaciones técnicas para poder clasificar si el pulso está normal, está elevado o está por debajo, voy a utilizar diferentes denominaciones. No voy a usar el mismo para pulso periférico y para pulso apical o central, ¿sí? Bien. Acá en la imagen tienen diferentes tipos de localización de pulso, que eso lo tienen que observar, ¿sí? No es nada complicado, ¿sí? Acá son todos los pulsos periféricos. Normalmente los enfermeros trabajamos con los pulsos periféricos. El más común es el radial, ¿sí? ¿Dónde ubico radial? En el hueso del radio, ¿sí? Entonces, a ese es el que más accesible, el de uso frecuente. Miren, ahí tuve 2 asistentes que colaboraron. Ahí tiene un ejemplo de cómo valorar el pulso periférico, ¿sí? Fíjense que está ubicado, miren, acá está el trayecto de la arteria radial. Este hueso, acá, este es el radio, ¿sí? Yo siempre hacemos el ejemplo que levanto ahí el pulgar y digo, antena de la radio, ahí tengo la arteria radial, ahí voy a colocar los dedos, no voy a colocarme acá. ¿Me siguen? Acá va el radio. El pulso. Sí. No está acompañando la diapositiva al relato. Nos quedamos en pulso, onda pulsátil, la primera. Esto que vos estás mostrando no se está viendo. A ver. Decime, Gloria, cuando esté así vuelvo a explicar. Sigue la placa de la definición de pulso. Ah, está medio lento. ¿Ahí? No. ¿Nada? No. A ver.
Hay algunos que dicen que sí lo están viendo, capaz que entonces sea yo. Bueno, están viendo perfecto. Verónica también lo está viendo. Perfecto. Este es mi caso. Trato de ir a la pantalla para ver los participantes, contestar los mensajes, capaz que algo dice yo también. Perfecto. Perfecto, lo organizan. O chicos, avisen a la profe. Yo porque estoy con la pantalla solamente con el Power, no veo a ustedes, pero avísenme en cualquier cosita. Gracias. Listo. Bárbara, ahí estamos. Valoración del pulso periférico es la imagen que yo les mostraba, ¿sí? Entonces, este tipo de pulso periférico, recuerden, es aquel que yo voy a valorar lejos de donde nace el corazón, lejos de la arteria. Son todas las terminaciones de donde llega la arteria. Generalmente, si ustedes están atentos, que a veces están todos sobre hueso, ¿sí? En este caso va sobre el radio. En el caso, por ejemplo, de la arteria femoral, ¿sí? En el fémur, concretamente se valora en la ingle. Y eso lo valoran mucho los chicos de terapia, eso se utiliza mucho los que trabajan en terapia, adultos utilizan radial y femoral. Bien, entonces, queda claro entonces que el pulso es una onda pulsátil, ¿sí? No me pueden confundir con qué es la presión, porque nada tengo que ver, yo no valoro la presión, ustedes no están valorando presión, ustedes que están valorando cómo se comporta el pulso a través de las fritas, ¿se acuerdan? Las características de pulso: frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. Bien, bueno, ahí tienen la arteria radial, ¿sí? Tienen el ejemplo de una valoración de pulso periférico. La de pulso apical, saben que es la que van a utilizar el estetoscopio, van a apoyar la campana del estetoscopio, ¿sí? En la línea media clavicular, ubican la clavícula, la línea media, bajan aproximadamente por debajo de la tetilla, ¿sí? Ahí lo pueden valorar. Una pregunta que se los dejo, a ver si lo pueden resolver, me gustaría, piensen, si yo valoro en una misma persona el pulso periférico y el pulso apical, en el mismo momento, noten que ahora estamos valorando, ustedes valoran el pulso periférico en el radio y yo valoro el pulso apical. ¿Deben tener los mismos valores? ¿Puedo tener los mismos valores? Esta pregunta se la dejo para el próximo encuentro. Piensen y busquen. Una tarea chiquita, pero razonen. Bien, diapositiva de características del pulso, frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. Si me desplazo sobre cada una de ellas, se nos va a ir mucho el tiempo, pero tienen el audio, chicos, en el PowerPoint se les explico uno por uno, ¿sí? Hay algunos que se pueden valorar más fácil, el otro es más difícil. La amplitud es un poquito, está relacionada con la onda pulsátil, por ahí es más complicado, pero bueno, por ahí se puede intentar hacer. Bien, vamos a los valores. Anoten los valores, ¿sí? Los valores del pulso apical. Bien, acá puse del pulso apical, ¿por qué? Ahora, si están atentos a la placa, yo acá puse dos denominaciones, taquicardia y bradicardia. Y yo les dije que atentos porque cambia la forma técnica de denominar cuando yo tengo un valor y lo clasifico tanto en el pulso periférico como en el pulso central apical. Frecuencia cardíaca considerada normal, podemos hablar, yo les puse 70-90, pero también pueden considerar de 60 hasta 100. 60 por minuto, ¿se acuerdan que les conté que hay gente que practica deporte, que hace la disciplina? Y ustedes, yo estoy seguro, si tienen un compañero que realmente, o compañera, que realiza deportes, pero ya les digo, en disciplina, que practica, que es corredor y eso, ustedes valoren las constantes vitales, valoren generalmente tensión arterial y valoren pulso. Y van a ver que el pulso suele ser menor a 70. Menor a 70. Consideramos de 60 hasta 100 como máximo, ¿sí? Entonces, si está por encima de esos valores, yo voy a hablar de taquicardia. Taqui, por encima. Cardia. El prefijo cardia no me puedo olvidar porque me habla de cardíaco. Ahí ya me voy cardíaco. ¿En qué pienso? Del corazón. ¿Me siguen? Yo digo cardia, cardíaco, del cardia. Pienso en el corazón y digo, ¿cómo valoré yo de ahí? ¿Cómo tuve el pulso del corazón? Y a través de la valoración del pulso apical o central, apoyé el estetoscopio ahí. ¿Me siguen? Taquicardia, por encima del valor normal. Bradi, por debajo. ¿Sí? Bradicardia, por debajo del valor normal. ¿Sí? Es decir, inferior a 70.
Pero siempre recuerden esto, ¿sí? La valoración que yo les comenté, esto depende de la persona también. Bradicardia, bradio prefijo por debajo, ¿sí? Bien, pero no olvidarme nada. Normocárdico lo pueden llamar si está dentro de los valores normales. El normo es como decir normotenso, normocárdico, ¿sí? Normotérmico. El normo que está dentro de los parámetros normales. Bien. Dejamos entonces, chicos, pulso. ¿Entendieron? Pulso, onda pulsátil de sangre. Vayan quedándose por completa la definición. No confundan con presión, porque ya cada misma palabra les está diciendo que van a obtener valores. Van a medir algo seguramente. Donde hay presiones, yo tengo que medir. Bueno, esto lo vamos a ver el viernes, ¿sí? El viernes en la clase de biológica. Pero bueno, para aquellos que no cursan biológicas, acá está el esquema del aparato cardiovascular, que es la introducción que yo siempre doy cuando hablamos de esto, ¿sí? Acá tiene el ventrículo izquierdo, ¿ven? La pared engrosada que yo les comentaba. Acá está la aorta, acá está la válvula. Acá nace la aorta y hace su callado hacia arriba y va hacia abajo, ¿sí? Entonces siempre el pulso y la tensión arterial la voy a valorar sobre una arteria. Después les voy a comentar algo antes que me olvide, pero no olvidarme de la presión venosa, pero ese es un agregadito, nada más. Bien, acá para llegar al concepto de presión arterial a mí me pareció importante que ustedes consideren la diferencia. Hay una diferencia que es mínima, porque son casi los conceptos van de la mano, presión y tensión. Si yo comprendo el concepto de presión y de tensión, yo ahí puedo ir armando, o lo que más o menos sé, la definición de presión. ¿Por qué? Porque presión es fuerza. ¿Se acuerdan que yo les dije que esa sangre tiene que ir con fuerza? Porque si no, ¿cómo? Imaginen en este momento, su corazón está latiendo. La aorta el ventrículo se contrae en este momento, ¿sí? Sale la sangre expulsada con fuerza a través de la aorta y tiene que llegar a la punta, a la arteria pedial. ¿Ubican? En el pie, ¿sí? Fíjense la presión que tiene. Ustedes dirán, bueno, para abajo es más fácil con la ayuda de la gravedad. Bueno, ahora yo te digo que tiene que irrigar también para arriba, ¿sí? Tiene que pasar por todas las arterias carótidas, tiene que llegar al cerebro irrigado, tiene que tener mucha fuerza, porque no solamente tiene que ir hacia el miembro inferior, sino tiene que ir hacia el miembro superior, tiene que ir a otros órganos. Tiene que tener fuerza. Entonces, yo no me puedo olvidar que en la definición de presión arterial tiene que estar la palabra fuerza, porque ya la presión es fuerza. Pero que les dije también, que la sangre no viaja libremente como si la antoje en la cantidad que quiere, y va libre. Lamentablemente tiene que viajar por un tubo, por un caño, por una arteria, ¿sí? Y esta arteria tiene un calibre, ¿sí? Tiene un calibre, tiene un diámetro, ¿sí? Que con los años van a ver que eso se altera por el estilo de vida, etcétera. Pero hablemos de normal. Tiene un diámetro. Piensen que por ese diámetro tiene que pasar un volumen de sangre, ¿sí? El viernes simplemente vamos a ver cuánto es el volumen que tiene que pasar. Vamos a hablar de volemia. Entonces tiene que pasar una cantidad de sangre, un volumen de sangre, tiene que ir con cierta fuerza, pero caramba, piensen que la arteria tiene paredes, sí, son paredes que son distintas en su composición a la vena, pero también va a ser cierta resistencia, porque esa sangre va con ondas, ¿sí? Recuerdan que va con una presión determinada, ¿sí? Sale con una presión determinada, y los vasos de esa arteria, si bien son un poco flexibles, la arteria le ofrece resistencia, ¿sí? Ofrece una cierta resistencia que es propia de la naturaleza de la pared de la arteria. Bien, entonces, ahí les puse, para aproximarnos al concepto de presión arterial, debemos tener presente la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria, ¿sí? La sangre ejerce fuerza sobre esas paredes. Imaginen la arteria cortada a la mitad, la cara interna, ¿sí? La cara interna está recibiendo toda esa presión, todo ese desgaste, esa fricción, y a su vez la resistencia que ofrece la arteria. La arteria no es que es un vaso que si bien se va adaptando, tiene que tener cierta resistencia, esa cantidad de sangre y volumen que pasa. Bueno, esta es la definición que se les pide siempre cuando hablamos de presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y la resistencia que estas ofrecen cuando se contrae el ventrículo.
Entonces ahí yo tengo en claro dos conceptos. No me puede faltar en la presión arterial fuerza y resistencia, si no es incompleta. ¿Me siguen? Muchos de ustedes colocan la definición y se olvidan de la palabra resistencia. ¿Qué sentido? ¿Cómo voy a medir yo un valor si esa arteria me ofrece resistencia? ¿Sí? Ahí me va a permitir obtener los dos valores, sistólico y diastólico. Bien. A ver acá. Bien, ahí tienen valor sistólico y diastólico. Otra cosita más, chicos. Cuando piensen en lo que es presión arterial, también debemos tener presente, este es otro dato más, pero no los quiero abordar mucho con muchos conceptos. Piensen en tensión, ¿sí? El vaso, además de ofrecer resistencia, tiene cierta tensión al paso de la sangre. Eso lo vamos a ver bien también en clase de biológica el viernes, pero no me quería olvidar de decirles. En la definición de presión arterial tiene que entrar concepto de fuerza y resistencia. Pienso en el corazón, no me puedo perder de ahí, y no lo puedo confundir con pulso, jamás. Si bien ambas se valoran siempre en una arteria. La presión arterial, otro dato que les voy a comentar, la presión se puede, o sea, la presión del cuerpo humano la pueden medir, siempre la vamos a medir en la arteria. Nosotros siempre hacemos la presión arterial. Pero por ahí, cuando ustedes ya estén más avanzados en la carrera y pasen por otros servicios, van a ver que, por ejemplo, se mide también la presión venosa. Eso lo mide el médico introduciendo un catéter, ¿sí? Un catéter en la aurícula, y va a obtener un valor de presión venosa que es totalmente distinto a un valor, ¿sí? De la presión de arteria, ¿sí? Los valores son distintos. Yo esto se los como colilla, nada más, no es para que lo sepan, les paso ese dato. También se miden las venas, pero ese procedimiento no lo hace enfermería, eso lo hace el médico, le llaman PVC, presión venosa central, ¿sí? Pero también no se queden con la idea solamente de que la sangre viaja con presión por la arteria, también viaja en las venas con presión, ¿sí? Pero en este momento, acción de enfermería es la presión arterial. Ahí tienen valor sistólico y diastólico. Sístole es contracción, ¿sí? Valor diastólico, relajación. Dice, debido al movimiento ondular de la sangre, existen valores de presión. Si esa sangre no estuviera ondulada, yo no podría medir jamás un valor máximo mínimo, ¿sí? Porque sería una cosa plana. El valor sería constante igual, en todo su trayecto. Pero no es un líquido estanco, circula y con fuerza. Por lo tanto, hace ondas. Presión sistólica, presión de la sangre que resulta en la contracción del ventrículo, es la mayor, esa es la fuerza pícola de la que tiene que salir la sangre eyectada, ¿sí? La presión sistólica. Lo contrario es la diastólica, ¿sí? Es la presión en el momento en que estos ventrículos entran en reposo, el ventrículo descansa, se relaja, ¿sí? Ya eyectó la sangre, se sacó la sangre de circulación, ahora queda en reposo esperando el llenado, ¿sí? Vuelve otra vez a llenarse, fue un círculo. Y hablamos de presión mínima o diastólica. Nosotros siempre correctamente vamos a decir presión sistólica, presión diastólica. Bien, diferentes métodos para valorar, ya estamos terminando, no se aburran. Hay dos formas de valorar la presión arterial, auscultatorio y palpatorio. El que usamos nosotros siempre con el equipo completo que yo les presenté en la diapositiva, con el sigmomanómetro, es el método auscultatorio. Ausculto, escucho, ¿sí? Se debe tener el estetoscopio presente, todo el equipo. Responsabilidad de enfermería, tener ese equipo en condiciones, calibrado. Es muy importante lo que ustedes están informando, chicos. Tienen que tomar conciencia que están obteniendo, están valorando datos que puede ser que esa persona en un futuro se medique o no, ¿sí? Puede depender de las intervenciones de enfermería, de ustedes y del médico. Entonces, es muy importante que sepan bien la teoría y sepan luego, a futuro, cuando veamos la práctica. El método auscultatorio utiliza el sigmomanómetro y el estetoscopio. Ahí obtengo los dos valores, ¿sí? Sistólico y el valor diastólico. Si yo digo sístole, ya tienen que pensar contracción del ventrículo, y el mínimo valor diastólico, relajación del ventrículo. ¿Ok? Bien. El palpatorio es otra forma también que se suele utilizar, pero no tan frecuente, y acá utilizo solamente el esfigmomanómetro, ¿sí? No puedo medir la presión diastólica, solamente lo que voy a poder ocultar y obtener es el valor sistólico. Ayer, antes de pasar a la tablita, ayer me preguntaban también con respecto a los tensiómetros digitales, ¿sí?
generalmente el tensiómetro digital es el que tiene la persona en su casa, ¿sí? Aquel que por ahí está con valores alterados o quiere saber su estado de funcionamiento del aparato cardiovascular y se compra un tensiómetro digital, el que puede ser de muñeco o de brazo, ¿sí? Para mí el más fidedigno es el que nosotros valoramos porque lo apuntamos, ¿sí? Si está el equipo correcto, bien cuidado, es muy fidedigno los valores, pero eso generalmente lo utilizan las personas en su hogar y está bueno también que lo tengan para que les da mayor tranquilidad, ¿sí? Pero nosotros enfermeros no usamos, no utilizamos el digital. ¿Por qué? Porque al valorar nosotros a la persona con un tensiómetro, signomanómetro, nos permite valorar otras cosas que con el digital no se podría hacer nunca. Cuando ustedes palpan la arteria, ¿sí? La arteria en la que van a valorar, ¿sí? La presión arterial, también están valorando cómo funciona esa arteria, cómo se presenta, ¿sí? Entonces ustedes tienen otra apreciación obtenida, digamos, con el signomanómetro. Esta tabla que yo les presento es la tabla que me pasó la profesora Lidia Reales cuando le comenté esto de que los valores de la tensión arterial habían cambiado. Este es del último consenso argentino de cardiología. Acá van a ver que tienen mayor cantidad, chicos, de categorías. Antes, incluso cuando yo estudiaba, que hace mucho, utilizábamos una fórmula que tenía la edad en esa fórmula, ¿sí? Creo que la dividías por edad, una cosa así, y obtenías más o menos cuánto era el valor de esa persona de presión arterial. Como las cosas van cambiando, hoy en día tenemos una categoría, ¿sí? Que habla de una presión arterial normal, habla de una limítrofe y luego pasa una clasificación de hipertensión. Vamos con la presión arterial normal. En la presión arterial normal, la sistólica menos de 130, es decir, que tengo un paciente 120, perfecto, ¿sí? Ya le voy a decir que el límite quedaría en 120-80, ya por debajo de ahí yo le haría de hipotensión, por debajo del valor normal. Entonces, repito, en la categoría de presión arterial normal, el valor de la sistólica, de la contracción del ventrículo, menos de 130, con una diastólica menor 85, ¿sí? Si yo les digo 120-80 está perfecto, si yo les digo 130-85 es normal. Después yo les voy a comentar por qué. Pasamos a otra categoría que está dentro de la categoría de lo normal, pero es como para que ustedes les llame la atención, porque ya estamos acercándonos al rango máximo, que es la limítrofe. Acá habla de una sistólica de 139 con una diastólica de 89. 139-89, fíjense que ya no estamos yendo a 140-90, estamos cerca de la hipertensión. Por eso acá siempre es importante saber que esta tabla se aplica solo a aquellas personas que no tienen enfermedades de base cardiológicas o no están medicados, ¿sí? Que no toman antihipertensivos. Esa es la medicación que le ayuda a regular la tensión arterial. Y se aplica para 16 años arriba, ¿sí? A partir de los 16 años. No se aplica para pediátricos ni menores de 16. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tenemos la presión normal, ¿sí? Por debajo de 120-80 yo ya hablaba de hipotensión, ¿sí? Inferior a 120-80 milímetros de mercurio voy a hablar de hipotensión. Y vuelvo a repetir lo mismo, siempre pregunten cuál es el valor normal. Si la persona se valora la tensión arterial, te dicen, mira, yo siempre, mi caso, por ejemplo, 180, 110-80, entonces yo no estoy hipotensa. Es mi propio organismo que funciona con ese valor de tensión arterial, ¿sí? Estos son parámetros, siempre recuerden, son parámetros que uno maneja como para clasificar. Vamos con la hipertensión. Ahí clasifica nivel 1, 2 y 3. Antes ustedes habrán escuchado que está hipertensión leve, moderada y grave. Bueno, ahora es 1, 2 y 3 y el 1 arranca de 140, 159 de sistólica y de diastólica 90-99. Lo que me comentaba la profesora Lidia, que esta clasificación nueva la tuvieron que adaptar porque antes se medicaba al paciente, o sea, la medicación antihipertensiva se les administraba y se les indicaba con otros valores de tensión arterial. Empezaron a ver y a analizar que el estilo de vida, los hábitos, el sedentarismo, la obesidad, etcétera, y otros hábitos que no son sumatorios a la salud, hace que a veces
ya con 140 ya tengan que medicarlo, ¿sí? 140, 90, ya depende de la persona, depende de muchas cosas, no es general para todos. Siempre me comentaba Lidia que ella los invita a hábitos saludables, a caminar, a hacer actividad física, a cambiar el estado de las dietas. Pero bueno, por eso sepan de esta tablita, ese es el porqué de esto. El nivel 2 de hipertensión va de 160 a 179 de sistólica y una diastólica de 100-109. En el nivel 3 es el último nivel, fíjense en los valores acá, piensen en ese corazón, piensen en esa arteria, la presión que debe tener esa arteria, esos vasos, con una presión de 180 de sistólica. Y una diastólica, o sea, cuando el corazón, el ventrículo se relajó, miren, mayor o igual a 110. Acá pueden tener 190, pueden tener 220 de sistólica y pueden tener una diastólica de 180, 100, 150. Si ustedes observaron en este nivel 3, fíjense cómo se va aproximando los valores entre la sistólica y la diastólica. Ya casi no hay diferencia entre la contracción y la relajación. ¿Sí? Se van aproximando los valores. Bien, una que yo puse ahí en negrita, miren, hipertensión arterial aislada, HTA es hipertensión arterial, perdón, porque no se los aclaré. HTA es hipertensión arterial. Y CELAD es un dato que yo les doy, no creo que les va a servir, pero es simplemente para que lo tengan en cuenta. Es cuando yo obtengo un valor sistólico y un valor diastólico, uno anormal y el otro normal. ¿Qué quiere decir? Uno elevado, como es la sistólica, mayor a 140, ¿sí? Por ejemplo, tengo un valor de 150 de sistólica y tengo una diastólica de 90. Ustedes me van a decir, bueno, pero acá tenemos muy notoria la diferencia en un valor superior a la normal en la sistólica. Entonces ellos la llaman hipertensión arterial aislada, porque da solamente en uno de los valores, en este caso el sistólico. Ellos, los médicos, manejan otros fundamentos más y toman otras conductas, pero bueno, nosotros tenemos que saber clasificar, ¿sí? Entonces, resumo esta tablita para que no se hagan lío. Menor de 120, 80 milímetros de mercurio, yo hablo de hipotensión. Por acá no está la hipotensión, ven que me aparece ahí. Hipotensión. Para la hipertensión, sí, va a llegar hasta el límite de 139-89. Es lo máximo, ¿sí? Es lo máximo que se considera como normal. Ya hay limítrofe, atente ahí. Por encima de esos valores, hipertensión arterial. ¿Sí? Ahí tienen hipertensión arterial. Por encima de esos valores ya es hipertensa la persona. Después, si a ustedes les gusta y el ejercicio les parece bueno, ahí lo pueden clasificar. En 1, 2, 3. Otra cosa que me estoy olvidando. Para que una persona sea diagnosticada hipertensa o hipotensa, ¿sí? Hipertensa o hipotensa, pero generalmente es hipertensa, el médico indica que esa persona concurra al centro de salud o a algún centro asistencial y se valore la tensión arterial o la presión arterial por varios días consecutivos. ¿Me entienden? Yo no puedo con un solo registro decir, ¡ay, es hipertensa! ¿Sí? Yo con un solo registro tengo que estar atento. No es que lo voy a dejar pasar. Yo voy a estar atento, voy a preguntar, ¿usted toma medicación? ¿Cuáles son sus valores normales? Yo voy a hacer una recolección de datos. Pero no lo voy a dejar pasar ese valor. Lo anoto, lo registro y lo comunico. El médico me dirá después qué haremos. Si es normal, si es, digamos, candidato a medicación o actividad física, él se nos dirá. Pero la enfermería siempre va a estar atento, ¿sí? Bien, ahí tenemos normotenso, hipotenso e hipertensión arterial. ¿Sí? Es un poquito de lo que yo les comenté. ¿Sí? Algo que me parece que no sé si se los comenté, que me olvidé, me parece, de pulso, es la denominación técnica. Les di la denominación técnica de el pulso apital, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que era taquicardia, bradicardia, ¿sí? Y normocardia. Para los pulsos periféricos, cuando yo valoro el pulso, por ejemplo, radial, voy a utilizar la denominación técnica, ¿sí? Otro tipo de denominación técnica. Bradisignia, taquisignia, normosignia, ¿sí? No sé si les quedó claro eso. ¿Quieren que se los vuelva a explicar? Avísenme, ¿sí? Pero vuelvo a repasar y que me quedó colgadito eso. ¿Cómo denomino
denominación técnica, cuando valoro el pulso periférico, taquifines está por encima, bradicines está por debajo, normofines está dentro de los parámetros normales. Para el pulso apical o central, ¿sí?, utilizo el prefijo en la denominación cardia, ¿se acuerdan? Taquicardia, normocardia, bradicardia, ¿sí? Bien, porque me quedo colgado. Bueno, ahí ya creo que ya voy a salir de la pantalla completa, ¿sí? Así ya los visualizo. Ahí terminaríamos ya con las constantes vitales, chicos, ¿sí?